canal de YouTube, Retacitos de Encanto. El día de hoy vamos a enseñarles cómo a teñir con té. El té lo hemos realizado en muchos de nuestros proyectos, como ven aquí en el country, en los proyectos que son estilo country. Es una opción si ustedes quieren o no quieren teñir. Aquí está, digamos, la base de nuestro muñeco, que es crea cruda, que aquí no está teñido, pero sí le aplicamos la tintura en lo que sería la barba, ¿ya? En el country más primitivo es una opción sí o sí, porque es el que le da el aspecto más de envejecido, que es el que aplicamos generalmente a todos los proyectos estilo como en el Reggae. Como en el proyecto de acá, ustedes pueden verla, está totalmente teñida y bueno, aplicamos también aquí pintura, lo mismo que su osito, que también está teñido. Y en algunos otros casos aplicamos también el teñido del té, como en el caso, ¿cierto?, de la coneja. Pero si se fijan, tiene unas manchas, por lo tanto, igual aplicamos, ¿cierto?, el teñido, pero de otra forma distinta. Hoy día les voy a enseñar las tres técnicas. Lo primero que tienen que hacer es utilizar una bolsita de té, de estas que vienen en el supermercado, un té negro, de esas común y silvestre, de las que usamos generalmente para tomar el té. Lo sumergimos, ¿cierto?, en más o menos unos 2 dedos de agua recién hervida. Esto es importante porque si no, el agua, si no está hervida, no va a teñir bien el té, ¿ya? Luego estrujamos bien, que quede bien estrujadito, y retiramos la bolsita del té, ¿ya? ¿Ves? Si se dan cuenta, nos queda bastante teñido el color. El agua no tiene que superar los 2 deditos, excepto que ustedes vayan a ocupar, vayan a hacer varias piezas, y ahí pueden ocupar hasta acá arriba, pero ya no sería una bolsa, sino que serían muchas otras bolsas para que les dé el color deseado, porque si no tendrían que aplicar más manos, digamos, al proyecto, ¿ya? Generalmente, o en la mayoría de los casos, para teñir ocupamos las piezas ya rellenas, o sea, que estén ya con el algodón incorporado en la pieza. Esa sería una de las formas de cómo teñir. Vamos a colocar entonces un pincel de cerdas más o menos suave, para que no vaya dejando líneas, ¿cierto?, en la pieza, y ojalá que sea plano y lo más grande posible para que cubra lo suficiente para ir tiñendo de una sola vez varios sectores. Sumergimos entonces el pincel en el té, vamos a sacudir un poquito, que quede el pincel mojado pero no goteando, y vamos aplicando como si estuviéramos pintando. Volvemos a sumergir y vamos. Si se fijan, ya va tomando cierto color. Ahí. Es imprescindible que cuando tomamos la pieza con nuestras manos, debemos intentar no apoyar fuertemente los dedos, para que al momento de teñir, los dedos no hagan fuerza, digamos, sobre la pieza, y esta después no quede, ¿cierto?, la mancha, porque si yo aprieto aquí, por lo general voy a retirar un poco excedente del té, ¿ya? Pelito, ahí. Seguimos, ¿cierto?, tiñendo todo. Si se fijan, yo tomo la pieza de arriba y abajo para ir dándole vuelta. Igual yo puedo tomar las piezas así, pero con mucho cuidado, sin ejercer presión sobre la pieza, sino que solamente para ir sujetándola para poder teñir. Puedo repasar sobre ya lo que ya está teñido, siempre y cuando el té aún esté húmedo y no se haya secado completamente. Si se fijan ahí, para ir emparejando, me preocupo de que las líneas de costura por ahí no haya quedado nada sin teñir. Y luego aquí, inmediatamente, yo lo que aplicaría sería el secador de pelo.
Lo ideal es que esto quede completamente seco y espérenme, que quede completamente seco. Jamás deben apoyarlo sobre una base esperando que esto se seque, porque ya sea una toallita, una toalla, digamos, o un paño, puede absorber un poco lo que sería el té y dejaría manchas en todo lo que sería la superficie. Entonces, para que quede lo más prolijo posible, secamos, en este caso con un secador. Si no, lo dejamos quizás en una rejilla o algo donde pueda secarse, pero que no queden marcas, y estaría. Si se fijan, hay una diferencia, ¿cierto?, entre ya lo teñido y lo que no está teñido. Aquí, opcional, pueden agregar aún más manos si les gusta un poco más oscuro, pero siempre que lo vayan a hacer tiene que estar esto totalmente seco para aplicar otra mano de té, ¿ya? Esto sería en cuanto a las piezas ya rellenas y para teñir. En el caso de una pieza que está con napa, que es napa o guata en algunos otros países, lo podemos hacer de esta forma. Lo colocamos, ¿cierto?, en una superficie apoyado, porque esto ya es más plano, y vamos tiñendo de la misma manera, ¿cierto? Ahí, para darle, ¿cierto?, este efecto que nos gusta en lo que es el country o el country primitivo. Es importante que cuando vamos ejerciendo, ¿cierto?, el pincel con el té sobre la superficie, no caigan gotas de té, porque si no, estas gotas efectivamente van a dejar manchada, ¿cierto?, la pieza. Y luego me preocupo de pasar a los lados. Ahí. Por todos los laditos. Ahí. Porque si no, estos lados, cuando uno no los tiñe, se ven horribles en la parte, digamos, de lo que es la costura. Si se fijan, esto sería lo mismo que aplicamos tanto adelante como atrás. Y lo mismo, secamos bien. Y ahora yo les quiero dar, vamos a secar un poquito. Una vez que ya está seco, y ahora si quisiéramos darle el aspecto, ¿cierto?, de estas manchitas, que nos queden así todo manchado, distinto, ¿cierto?, al proyecto anterior, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar, ¿cierto?, esta primera mano, y luego, una vez que ya secamos la primera mano, vamos a aplicar, ¿cierto?, ahora el pincel con el té ya casi goteando, digamos. Aquí sí nos interesa, ¿cierto? Y vamos haciendo como si, espérenme, quedaron partes de este, y vamos haciendo manchitas, aplicando manchitas por algunos sectores. Y luego vamos a difuminar un poco con el mismo pincel, ¿cierto? Y nos quedaría así. ¿Se fijan? Hay un aspecto un poquito manchado y es eso, nada más que eso. Y luego volvemos a secar y ya nos quedaría, ¿cierto?, el aspecto, ¿cierto?, envejecido, mucho más envejecido que el primero. La otra técnica
que es la que yo utilicé para la barba del viejito, que esta también la pueden aplicar, ¿cierto?, en bases cuando ustedes quieren teñir la pieza completa de crea cruda o la tela que quieran ustedes teñir. Pueden tener dos opciones. Una, colocarla, ¿cierto?, en una olla con harta agua y a hervir el agua, varias bolsas de té, por lo menos unas 10 bolsas de té, y el agua suficiente que cubra la pieza completa de tela que ustedes van a teñir. Y la ponen a hervir. Una vez que hierva bien, que ya tomó el color, apagan, ¿cierto? Dejan que se enfríen, enjuagan la pieza, la retiran, ¿cierto?, de la olla, la enjuagan bien y luego ya pueden plancharla y utilizarla, ¿cierto?, directamente para marcar y coser en sus proyectos. Bueno, en este caso yo tengo una pieza cortada que sería la de la barba, que fue como yo hice la barba, ¿cierto?, del colgante de Noel. Y lo que yo hice es que corté una pieza de crea cruda, luego la introduje, aquí lo mismo, también puse una bolsa en el recipiente de té negro y también le puse agua hervida que nos quedara, ¿cierto?, el color del té bien marcado, y luego introduje, ¿cierto?, mi pieza, que sería la otra forma de teñir. Esta forma no queda tan pareja sobre una pieza. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos teñir una pieza ya rellena, como por ejemplo la cabeza, yo no puedo meter la cabeza aquí porque probablemente no vaya a quedar bien teñida, ¿ya? Esto es solamente como para darle otro efecto a las piezas cuando teñimos. En este caso, por ejemplo, la barba del Papá Noel, que yo lo sumergí aquí, lo remojé varias veces con mis dedos y luego lo que hice fue estrujar bien, que tomara harto color la barbita, y luego retiré. Una vez que ya retiré, entonces voy a estirar y ya me quedaría de esta forma. Y ya, bueno, aplicamos después la técnica en el proyecto de recogido para que nos quede, ¿cierto?, la barbita de Noel. Bueno, ahí también secamos, ¿cierto?, con secador, o bien, en este caso también perfectamente lo podemos dejar estirando en algún lado para que se seque solo. Pueden hacer varias tiritas de esta y aplicarla, ¿cierto?, en sus proyectos.